Hola, soy Sergio Martín Guijarro y en este vídeo voy a hacer la defensa oral de mi trabajo de fin de grado. Bueno, mi trabajo de fin de grado es una programación didáctica cuyo nombre es Programación Didáctica siguiendo el aprendizaje basado en retos o ABR. Mi tutora ha sido María del Carmen Ocete Calvo y curso y grado, como se verá en el vídeo, es quinto curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte y Educación Primaria. Bien, el índice que voy a seguir a continuación va a ser el siguiente. Se va a dividir en dos partes. Una parte que va a ser más general de la programación didáctica y otra parte que se va a centrar más en las unidades didácticas y la unidad didáctica que en concreto voy a defender. Destacar también que uno de los aspectos que va a ser la presentación general será realizada en inglés. Posteriormente hablaré de la fundamentación teórica, después de los objetivos, a continuación de la metodología utilizada en la programación, de la atención a la diversidad y por último de la evaluación. Y como final de la presentación, de las unidades didácticas. Okay, now we have the general presentation of the TFG. The course is for 6th grade of primary education. 12 years old, well, 11, 12 years old. The subject is physical education. This programming, or this TFG, is focused for people with physical disabilities. So we can make a programming or a TFG that everyone can enjoy, even though they have physical disabilities or not. And the law context is based on LOMCE. I know that during this course the LOMLOE has been signed, but when I made the TFG, the LOMCE was used to make the context, the contents, the different objectives, so I didn't have time to change it, everything for the LOMLOE context. But I know that nowadays is the law that they are using. Bien, ahora voy a hablar un poco de la fundamentación teórica y normativa sobre todo. Encontramos tres documentos principales para contextualizar los contenidos objetivos de la programación. Son el Real Decreto 126/2014, donde encontramos los objetivos generales de la etapa de educación primaria y diferentes definiciones acerca de diferentes aspectos. El Decreto 89/2014, donde encontramos toda esa contextualización nacional de la ley en la Comunidad de Madrid, que es la comunidad donde se desarrolla la programación. Y la orden ECD 686/2014, donde encontramos diferentes criterios y estándares de aprendizaje para la etapa de educación primaria. En concreto son 13 criterios, de los cuales hay diferentes estándares de aprendizaje evaluables. Bien, en cuanto a los objetivos, tenemos, a partir de esa fundamentación teórico-normativa, los objetivos generales de etapa y los objetivos de la programación. Los objetivos generales de etapa son aquellos que hemos visto en el Real Decreto y se basan mucho en aspectos relacionados con la adquisición de hábitos saludables, adquisición de hábitos de trabajo en equipo, respeto del medio ambiente, adquisición de diferentes nociones culturales, de diferentes deportes, etc. Y esos objetivos generales de etapa han sido traducidos a objetivos de la programación más contextualizados, que también hacen referencia a esos aspectos, pero encontramos aspectos como adquisición de habilidades motrices en diferentes contextos, ya sean individuales o colectivos, adquisición de nociones del baile y tradiciones culturales llevadas a la práctica, del medio natural llevado a la práctica, y también aspectos relacionados con el trabajo en equipo o, por ejemplo, los valores positivos de tolerancia, respeto y comunidad en el deporte. Luego encontramos la metodología, la cual principalmente es el aprendizaje basado en retos. Si es verdad que encontramos metodologías más concretas aplicadas al aula, pero siempre bajo el marco global del aprendizaje basado en retos, cuyo origen se remonta a Estados Unidos, en concreto la empresa Apple, que la usó para diferentes cursos formativos y educativos que impartía. Tiene tres fases: la fase de engage o digamos inicio, donde se hace una idea grande de la cual se sacan diferentes preguntas, sobre todo una pregunta principal, y se sacan diferentes retos. De esa fase pasamos a la fase de investigación o investigate, donde tenemos preguntas guía que hace el profesor y los alumnos intentan buscar recursos para solucionar esa pregunta o ese reto o retos que se han propuesto. Y por último la fase de act o actuación, donde se lleva a cabo una solución, se intenta ver si la implementación es positiva o negativa y si se puede hacer, y por último una evaluación de cómo ha ido esa solución y si es apropiada para el reto o retos propuestos. Y por último la fase de evaluación, como he comentado ahora, tiene una ventaja y es que puede digamos que abarcar diferentes productos o diferentes formas de actuación, y es lo bueno que tiene, que no nos cerramos en un tipo de evaluación concreta, sino que podemos encontrar la elaboración de productos, evaluaciones de forma práctica, evaluaciones teóricas, evaluaciones usando las nuevas tecnologías, evaluaciones combinando diferentes recursos, etc. Bien, en cuanto a la atención a la diversidad, como ya he mencionado antes, es una programación que se basa en incluir a personas con discapacidad física, ya sea tetraplegia, hemiplegia, espina bífida o alguna deformidad.
Por tanto, tiene un enfoque inclusivo en el que tanto alumnos con discapacidad y sin discapacidad pueden disfrutar de esta programación didáctica. Y donde más lo vemos o de forma práctica es en la unidad que he desarrollado, que es la unidad didáctica número 11, que a continuación desarrollaré más en detalle. Aquí encontramos la evaluación, que tenemos diferentes herramientas y criterios de calificación. Las herramientas, pues encontramos, por ejemplo, listas de control para evaluar aspectos concretos, un diario de campo donde el profesor puede apuntar actitudes o acontecimientos que pasan en el día a día, o rúbricas evaluativas con más detalle y diferentes escalas para hacer una evaluación mucho más desarrollada y personalizada. Y también los criterios de calificación, que van muy en relación a las herramientas, donde buscamos que los alumnos tengan diferentes momentos de evaluación y criterios diferentes para poder tener una evaluación mucho más global y completa, y no estancarnos solo en una evaluación teórica al final de la unidad didáctica, sino que podemos tener una evaluación inicial, una evaluación formativa a través de diferentes métodos, como es un examen teórico, una prueba física, la elaboración de un proyecto para resolver el gran reto que se ha propuesto, etc. Bien, las unidades didácticas son 15 en total, que desarrollan diferentes contenidos que ahora explicaré. Se busca mucho la transversalidad con otras asignaturas como son Music, Social Science, Natural Science, etc. Y la unidad didáctica 11, que en concreto busca la transversalidad con Natural Science y trata sobre orientación. Bien, aquí tenemos un cuadro resumen donde encontramos todas las unidades didácticas y los diferentes meses en negro donde se desarrollan. Se han contextualizado y temporalizado de forma que se puedan desarrollar en esos meses y que el tiempo atmosférico, por ejemplo, ayude a su realización. También se han temporalizado en función de la dificultad. Por ejemplo, empezamos con salud y seguridad en el deporte o primeros auxilios y mejora de capacidades, pasamos a temas culturales como bailes y danzas, y luego ya pasamos a aspectos de habilidades motrices básicas como son desplazamientos, lanzamientos o recepciones. Y por último, ya pasamos a la parte de deportes, donde encontramos la parte de orientación intercalada entre diferentes deportes como son el bádminton, el voleibol, el rugby o la natación, que es la última unidad de todas. Bien, en cuanto a la unidad didáctica 11, se llama Descubriendo la naturaleza. ¿Qué contenidos trata esta unidad didáctica? Pues contenidos relacionados con la orientación en el medio natural, que es un contenido obligatorio de la ley y que muchas veces no se trabaja en primaria. ¿Por qué? Porque muchas veces los profesores tienen miedo o creen que no están suficientemente formados para llevar a cabo ese contenido. Entonces, busco un poco romper con esa dinámica e intentar implementar ese contenido de orientación o de actividades físicas en medio natural llevadas al aula. ¿Qué actividades encontramos? Bueno, encontramos 5 sesiones donde se trabajan diferentes actividades. En las 2 primeras se trabaja la orientación general. En la 1 se inicia a la orientación y en la 2 se realizan carreras de orientación para que los alumnos puedan aplicar esos contenidos que han visto en la primera sesión a una situación real de orientación y de carrera de orientación con balizas en el centro escolar y en las diferentes instalaciones como son el pabellón o el recreo. También encontramos en la sesión 3 un taller de cabullería, a través del uso de códigos QR y nuevas tecnologías, donde los alumnos por grupos tienen que escanear los códigos QR y realizar los nudos todos juntos. Entonces pueden enseñarse unos a otros y el profesor es el evaluador y el que comprueba si lo han conseguido hacer o no. En cuanto a la sesión 4, encontramos una excursión a una vía verde, por tanto es accesible para todos los alumnos con y sin discapacidad, y se busca que los alumnos vivan de forma práctica y se relacionen con contenidos de Natural Science la orientación. Por ejemplo, encontramos contenidos de vertebrados e invertebrados, seres vivos, tanto vegetales como animales, etc. Y también un análisis crítico acerca de la zona en la que hemos ido a hacer la excursión. Y por último, la última sesión es donde se realiza la exposición práctica, teórico-práctica, de una actividad física en el medio natural cuya obtención se da en la sesión 2, es decir, cuando acaban la carrera de orientación, obtienen un código a través de las balizas, y ese código, al introducirlo en una página web que tiene el profesor, se les asigna una actividad física, por ejemplo, espeleología, vía ferrata, senderismo, rappel, etc. Y ellos tienen que buscar diferentes recursos y medios para explicar a los alumnos cómo es esa actividad. La evaluación, lo bueno que tiene es que tiene diferentes momentos y formas. Por ejemplo, encontramos una evaluación de la cabullería en la sesión 3 a través del profesor, mediante la observación, ver si están haciendo o no el nudo correctamente. En la sesión 2, por ejemplo, la carrera de orientación se obtiene la evaluación a través del trabajo en equipo y ver si han conseguido superar los diferentes retos y acertijos que hay en las balizas. Y, por ejemplo, en la sesión 4 tenemos una ficha de observación que van a llevar a la excursión que tienen que entregar al profesor, y en la evaluación de la última unidad tienen que realizar la exposición y se hará una rúbrica donde el profesor evaluará diferentes aspectos relacionados con la creatividad, la participación, etc. Y bueno, esto ha sido mi TFG y mi defensa. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por su atención y espero que esta programación didáctica pueda ser empleada para todos los profesores de educación física. Muchas gracias y ha sido un placer tenerlos aquí.